Alice estaba sentada, enfadada, en su oficina. De hecho, se podría decir que era una persona de humor cambiante, por lo que muchos no la querían. No solo tenía un carácter autoritario e inflexible, sino que en días como ese siempre comenzaba alguna revisión. Alice sintió un impulso interno y decidió arruinar un poco la vida de sus empleados. Salió de su oficina con una expresión seria, que no prometía nada bueno. ¿Por qué están sentados? Se acercó a los cargadores. ¿No tienen trabajo? Les lanzó una mirada furiosa hacia los palets. Estamos en un descanso legal de 15 minutos, respondió tranquilamente un hombre de mediana edad. Van a ver que no habrá más descansos legales, murmuró y se dirigió hacia dos mujeres para demostrar quién era la jefa. ¿Por qué sigue habiendo suciedad cerca del almacén? Hizo una pregunta tonta, ya que las trabajadoras ya estaban limpiando. Las mujeres guardaron silencio. Alice miró a su alrededor. Necesitaba encontrar algo de qué quejarse. Sus ojos brillaron de inmediato. ¿Qué es esto? Señaló con el dedo la hierba que crecía junto al zócalo. Limpien esto rápidamente, agregó la jefa en tono autoritario. Las trabajadoras comenzaron a moverse, arrancando la hierba con las manos. Miraban a su jefa de reojo. Tenían mucho trabajo propio, y ahora también tenían que limpiar en el patio. Ambas querían decirle todo a Alice, pero se quedaron calladas, apretando los dientes. En realidad, la empresa tenía un conserje al que se le pagaba un salario. Pero Alice era una mujer ahorrativa, no buscó a nadie. Distribuyó esta carga entre los trabajadores y el dinero ahorrado lo guardaba cuidadosamente en su bolsillo para gastos menores. Afortunadamente, el dueño aparecía en los almacenes muy raramente, tal vez una vez cada 6 meses. Quizás se daba cuenta de esto, pero nunca lo decía en voz alta. Alice se dirigió al departamento de pescado. Allí se estaba realizando la carga. La jefa inspeccionó la mercancía y hizo una señal con la mano, se acercó el capataz. Aparten este pescado, ordenó. Diré quién vendrá a recogerlo. El hombre asintió en silencio. Todos entendían perfectamente de qué se trataba. Alice se las ingeniaba como podía. Su trabajo era difícil, tenía una tonelada de responsabilidad, así que compensaba como podía. El pescado que se contabilizaba en las listas iba a los restaurantes y el dinero de su venta llenaba aún más los ya abarrotados bolsillos de Alice. Los trabajadores miraban a su jefa con hostilidad. Ella regañó a un par de personas y, satisfecha, continuó su camino. Vieja amargada, susurró el capataz. Una maldita que solo necesita ser reprimida. En el taller trabajaban solo unas pocas personas, así que Alice manejaba a sus empleados como quería. La rotación de personal era enorme, ya que pocos podían soportar pasar un día entero en la cámara frigorífica. Pero Alice también menospreciaba a sus empleados aquí, y soportar esto se volvía simplemente insoportable. Con la expectativa de que pronto ganaría bien, Alice se dirigió hacia los almacenes habituales. Allí también había mucha actividad, algunos empaquetaban, otros colocaban productos en las estanterías. La jefa miró a uno de ellos, frente a ella había latas con mercancía no muy barata. Se puso a pensar. Estas las dejaré a un lado, ordenó. Luego diré qué hacer con ellas. Alice había dejado de lado mercancía varias veces bajo el pretexto de que algo se había roto. Luego, lo contabilizaba como dañado o roto y astutamente descargaba las pérdidas sobre los trabajadores. Una sensación de satisfacción la invadía, ante sus ojos danzaban montones de dinero.
¿Cómo se podía permanecer indiferente ante tales tentaciones? Para personas como Alice, definitivamente no. Su mente estaba enfocada solo en cómo robar, mostrar su poder y obligar a los demás a rendirse ante ella. Para estas personas no existían otros valores más que el dinero y el poder. De buen humor, Alice regresó a su oficina. La verdad es que hacía tiempo que no necesitaba nada. Como dice el refrán, cuanto más tienes, más deseas. Ahora, Alice estaba lista para conversaciones serias. Agarró el teléfono y una sonrisa satisfecha apareció en su rostro. «Hola, querido», dijo coquetamente. «Bueno, veamos de qué eres capaz». Una taza de café caliente hizo aún más agradable su día nublado y Alice literalmente flotaba. Este era otro momento que los empleados temían un poco. Alice salió al porche con su taza de café. En el patio, las mujeres seguían limpiando. «Basta». Les hizo un gesto, «dejen eso, vayan a sus lugares». Las trabajadoras se miraron entre sí, recién habían recogido toda la basura en montones que ahora debían quitar. «Nos queda poco», se acercó a ella una mujer morena. «Necesitamos llevarnos los montones, o los camiones los aplastarán». «Vayan al almacén», dijo Alice con voz autoritaria. «Luego lo recogerán». Las trabajadoras sabían perfectamente cómo terminaría todo esto, pero era imposible demostrarle nada a Alice. Y efectivamente, después de la comida, alrededor de las 3, ella llegó corriendo al almacén y gritó a todo pulmón. «¿Por qué no han recogido la basura en todo el patio? ¿Se están burlando de mí?». Así es como gestionaba su empresa. Una locura sucedía tras otra. Esto no afectaba especialmente las ganancias de la compañía, pero sí al personal. La gente sufría inmensamente por esta jefa estúpida e inútil. Alice salió de su oficina de manera ostentosa. Le dio una indicación a su secretaria Mía y se dirigió con paso firme hacia su caro automóvil. «Hola, me quedaré en el trabajo hoy», dijo descontenta mientras marcaba el número de su esposo. Él no se opuso, y Alice no continuó la discusión. Se miró en el espejo y sacó su lápiz labial. Desafortunadamente, la edad comenzaba a notarse, y en su rostro aparecían cada vez más arrugas. «Necesito cirugía plástica», suspiró. «Porque mi chico pronto comenzará a sentirse inferior». Su chico acababa de cumplir 29 años. A él, en principio, no le importaba, lo principal era que Alice le diera dinero. Naturalmente, estaban bien juntos y a la mujer no le daba vergüenza engañarse a sí misma, creyendo que su chico estaba con ella por un gran amor y no por el sueldo que le pagaba cada semana. Alice entró en el ascensor, anticipando el encuentro. Su trabajo no era muy agotador, así que la mujer normalmente se lanzaba a la cama de su amante de inmediato. «Billy». Abrazó al joven en el pasillo. «¿Cuánto te he echado de menos?». El chico necesitaba dinero urgentemente, así que después de cumplir con su trabajo, se quejó. «¿Es tan serio?». «Claro, te daré dinero». Rápidamente transfirió la cantidad necesaria a su tarjeta. Billy besó las manos de su amante. A Alice le gustaba mucho este gesto, a veces se sentía como una verdadera emperatriz. El encuentro romántico pasó rápidamente y la mujer, desanimada, se fue a casa. No le gustaba volver allí, porque la casa era el único lugar que le recordaba que alguna vez fue una mujer completamente normal. Las puertas automáticas se abrieron y el coche entró en el patio. La dueña entró en la casa. Allí reinaba un silencio sepulcral. Pasó a la cocina, aunque no tenía ganas de comer,
era una costumbre verificar todo a su alrededor. Se han relajado por completo aquí, murmuró. Necesito hacer una revisión del personal. Alice entró sin ceremonias en la habitación de su esposo. Él estaba acostado en la cama. Alice se sentó a su lado. Bueno, ¿cómo estás? Sonrió. ¿Ya cenaste? Intentó acariciar su cabello. Rick se dio la vuelta de inmediato. Estaba cansado de todo este juego sin sentido. Suéltame, murmuró. Otra vez con lo mismo. Le lanzó enojada. Te dije que te sacarán de esta casa. Nunca aceptaré el divorcio. Nadie sabe de antemano lo que nos espera. Así fue como Rick, a sus 22 años, pensó que tenía suerte cuando conoció a Alice. Ella parecía confiable, además de que Alice era muy persistente y hacía todo lo posible para conseguir lo que quería. Alice estudiaba para ser economista, mientras que Rick se formaba en física. En su último año, los jóvenes se casaron y ambos depositaron grandes esperanzas en el futuro. Alice rápidamente encontró un buen trabajo y Rick empezó a trabajar como profesor en una escuela. Quizás los primeros 10 años les fueron bastante bien. Alice se dedicó a su carrera y avanzó rápidamente en su empresa hasta llegar a ser subdirectora. La situación de Rick no fue tan fluida. Dejó la escuela, intentó dedicarse a la ciencia, pero allí le pagaban muy poco. En su tiempo libre comenzó a inventar. Y fue aquí donde empezaron los problemas. Alice no aceptaba en absoluto el trabajo de Rick. La esposa odiaba su pasatiempo. «¿Estás viviendo de mí?», le recriminaba. «Tú deberías ser el que lucha». La diferencia en sus éxitos se hacía cada vez más evidente. Para entonces, ya tenían una buena casa, cada uno su coche, y todo había sido adquirido con dinero conjunto. Alice parecía haber cambiado por completo. Comenzó a tratar a su marido como si fuera un subordinado. 6 meses transcurrieron en constantes conflictos, y de repente, Alice renunció. Hasta el día de hoy, Rick no sabía cuál era la razón de esto. Pero en ese momento, se alegró mucho, pensando que Alice volvería a ser como antes. Desafortunadamente, eso no sucedió. Alice encontró rápidamente un nuevo trabajo, la contrataron como directora en un almacén. Rick entendió que esto era el final. Intentó hablar con su esposa varias veces, pero ella ni siquiera lo escuchaba. Rick no entendía su psicología en ese momento. Alice se obsesionó con el poder. Todo lo que caía en sus manos ya no tenía derecho a irse de ellas, sin importar si se trataba de personas o cosas. Y no se trataba de simples trabajadores, sino de su entorno, que tenía algún significado para ella. Llegó el día en que Rick declaró abiertamente que solicitaba el divorcio. No tenían hijos, quizás debido al carácter duro de Alice, que había perdido la capacidad de concebir. «Está bien», le dijo. «Pero te arrepentirás». Él no le tenía miedo. Sin embargo, resultó que el hermano menor de Rick se encontró en una situación muy difícil. Fue a una discoteca con sus amigos, donde comenzó una pelea. Uno de sus amigos sacó un cuchillo y apuñaló a un chico que estaba molestando a una chica. Matthew, así se llamaba el hermano de Rick, no tuvo tiempo de reaccionar cuando su amigo le metió el cuchillo en la mano. Así lo encontraron en la escena del crimen. Comenzó la investigación y a Matthew, que solo tenía 19 años, le amenazaban con una pena seria. Rick intentó ayudar a su hermano, pero no pudo demostrar nada. «Te ayudaré», dijo entonces Alice. «Pero con una condición».
Faltaban 10 días para el divorcio, y a ella se le ocurrió un plan astuto. Salvaré a Matthew, pero no habrá divorcio, propuso. Con gran esfuerzo, Rick aceptó esta decisión. Por el bien de su hermano, aceptó jugar este juego, de lo cual se arrepentiría profundamente más tarde. Alice, a través de su director, logró establecer las conexiones necesarias, pagó una suma considerable y, de hecho, ayudó a Matthew. Fue absuelto, pero el caso fue falsificado. Según los datos iniciales, Matthew seguía siendo culpable. Alice compró el caso de un policía para chantajear a su esposo. Cada vez que Rick se preparaba para solicitar el divorcio, ella prometía llevar el caso a revisión. Como Matthew ya se había casado y tenía 2 hijos pequeños, Rick volvía a aceptar las condiciones de su esposa. Alice simplemente no quería dejar a su esposo, tenía un miedo interno a perder el poder. Rick creaba para ella una apariencia de familia. Sí, no tenían hijos, pero eso no le preocupaba. Con el tiempo, el dinero y el poder le nublaron tanto la cabeza que comenzó a llevar una vida disoluta y a tener un amante joven. Rick calladamente encubría sus infidelidades y la vileza que ella llevaba a cabo. ¿Para qué te necesito?, preguntó su esposo con súplica. Alice, ¿crees que soy un completo idiota? Tienes a otro hombre. ¿Qué quieres de mí? Eres mío, recuérdalo. Le respondió con furia. Y no me arruines el estado de ánimo. Ya estoy cansada, he estado peleando todo el día con estos idiotas. Dios mío. Pero ¿por qué no tengo suerte con los empleados? Solo aparecen alcohólicos e idiotas. Rick estaba al borde de la locura, le repugnaba tanto a Alice que parecía que un día no aguantaría más. Pasó una semana. El hombre regresaba de su centro de investigación. No tenía ánimo. Caminaba lentamente por el sendero. Rick fue llamado por una voz aguda. Rick. Una mujer le estaba agitando la mano. Se detuvo. Una desconocida delgada corría hacia él y de inmediato le saltó al cuello. ¿No me reconoces?, se rió ella. Vaya, qué mal. Lindsay, Lindsay. La mujer lo apartó del suelo. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Eres tú?, se quedó pensando. Confirmó ella. No he estado en casa en siglos, así que decidí venir. Tengo que arreglar algunas cosas en la casa de mis padres. No pude asistir al funeral de mi mamá, mi hermano mayor se ocupó de todo. Una vez, en la universidad, tenían su propio grupo. No había muchas chicas en su curso, y Lindsay era una de ellas. Vamos a sentarnos a algún lado y hablar, sugirió la mujer, tirando de la mano de Rick. Estoy tan locamente feliz de verte. Los viejos amigos entraron en una cafetería y se sentaron en una mesa libre. Lindsay hablaba todo el tiempo sobre los proyectos en los que estaban trabajando. Puedo decirte como científica, me he realizado, concluyó la mujer. ¿Y qué pasa con tu familia?, preguntó involuntariamente Rick. Lindsay, no sé nada de ti. Bueno, en este aspecto es mucho más complicado, respondió ella con seriedad. Estuve casada con un checo, tuve una hija con él. Pero ya nos divorciamos hace 7 años. Así que mi familia es la ciencia. ¿Y qué hay de tu familia? ¿Cómo está Alice? ¿Cómo están sus hijos? Todo está mal por todas partes, suspiró Rick. Mi vida, se puede decir, ha pasado en vano, no tengo felicidad familiar, ni hijos, ni un trabajo decente. Simplemente, sufro por tonterías, calculando ecuaciones inútiles.
Recuerdo que querías trabajar con nuevos materiales, sonrió ella. Tenías muy buenas ideas sobre compuestos. Sí, todo eso es una tontería, Lindsay. Aquí esas cosas no le interesan a nadie. El financiamiento para la ciencia es mísero, negó con la cabeza. Todas mis ideas geniales están solo en viejos cuadernos. He enviado mis datos a donde sea. Una publicación científica, eso está bien, pero conseguir financiamiento, no. La ciencia ha muerto porque en la actualidad no puede desarrollarse solo con altruismo. Se necesita un buen financiamiento, pero aquí todavía creen que se puede inventar algo de la nada. Lindsay miraba a Reg con simpatía. Sabía que en su curso él había sido uno de los mejores. Recordó el enorme esfuerzo que le costó ir de pasante a Chequia y luego trabajar en el laboratorio día y noche para que la notaran. Cuando eso sucedió, la chica se sintió la más feliz del mundo. No era Alemania ni Estados Unidos, pero incluso en Chequia la ciencia seguía viva y se invertía dinero en ella. A los amigos no les quería despedirse. Para Lindsay, Rex siempre había sido un amigo y a él le gustaría sumergirse, aunque fuera por un momento, en el mundo de sus sueños y olvidar que estaba como un perro atado. Reg, quiero ver tus desarrollos, dijo Lindsay. Por favor, es muy importante para mí. Bueno, está bien, ¿cuándo estarás libre? Sonrió él. Temo que no entenderás mis garabatos, pero estoy listo. Entenderé, respondió ella seriamente, tocando su mano. Estoy libre la próxima semana, así que cualquier hora que fijes, iré a esa. Lindsay regresaba al hotel, como si flotara, como una mariposa. Dios mío. Tanto tiempo ha pasado y todo sigue igual. Cuánto amaba a Reg desde aquel primer vistazo, desde que lo vio. Inmediatamente supo que ese chico era su destino. Pero, a pesar de su amistad y de la buena compañía, en el cuarto año Lindsay se enteró de Alice. Y en el quinto, su amado se casó con otra. Quizás por eso la chica hizo todo lo posible para alejarse de Reg. Se escapó de él, incluso después de casarse. Lindsay siempre recordaba su primer amor. Incluso hacía sus descubrimientos en su honor. Reg tenía un gran potencial, incluso los profesores decían que sin duda iría a Washington, pero Alice cambió todos los planes en su vida. Reg regresó a casa con una sensación muy extraña. Veía claramente que la forma en que vivía no correspondía en absoluto a lo que quería. ¿Quizás Lindsay me ayude con el trabajo? Se le ocurrió a la cabeza. Aprenderé checo. Estoy dispuesto a todo. Matthew. El dolor le atravesó el corazón. Dios mío. ¿Y qué será de mi hermano? Contrataré a un buen abogado, apretó los puños. Rick ya se había consultado varias veces y le habían dicho que a veces se pueden reabrir casos antiguos e incluso cambiar las decisiones. Y dado que el dinero lo gobernaba todo, se podía suponer que Alice estaba dispuesta a hacer lo que fuera para llevar este asunto en la dirección correcta. ¿Qué debo hacer? Se tomó la cabeza. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? Reg abrió su armario y revisó nerviosamente las páginas de su cuaderno de trabajo, mirando gráficos y ecuaciones. Logró llevar a cabo algunos experimentos en el laboratorio, pero para muchos de ellos se requería una temperatura muy alta que no se podía alcanzar en condiciones normales. Además, los experimentos se complicaban porque necesitaban componentes caros, como el boro. Reg veía un campo muy prometedor en las combinaciones de boro con carbono, el material más ligero y resistente que se podía obtener a un costo razonable. Además,
Rick estaba experimentando con la proporción y los isótopos y tenía en su arsenal aditivos secretos que, se podría decir, cambiaban todo. El hombre esperaba que, después de publicar un artículo al respecto, esto causara un verdadero revuelo y que ese material se quisiera utilizar de inmediato en muchas industrias. Pero, lamentablemente, además de algunas reseñas y comentarios, a nadie le interesaba. Desechando su cuaderno, suspiró. Debo olvidar esto. En tales tormentos pasaron varios días hasta que volvió a encontrarse con Lindsay. Esta vez estaba aún más hermosa que la primera. Rick, siempre te he dicho que eres un genio, le acarició la mano. Tu cabeza está destinada a crear las tecnologías del futuro, mientras ellos, como mendigos con la mano extendida, piden al Estado, a los empresarios. ¿Sabes cuántos hay aquí como yo? He conocido a personas aún más inteligentes, pero a nadie le interesa. Y lo más interesante es que luego compran esas mismas tecnologías por grandes sumas en el extranjero. Eso es lo que me sorprende, dijo Rick. Lindsay suspiró. Comprendía de qué hablaba. Una vez tuvo la misma elección, irse porque allí se financia la ciencia, o quedarse y convertirse en alguien como Rick, trabajando en una escuela o en alguna oficina en decadencia. Un grant solo se podía conseguir mediante contactos. ¿Y si vamos todos juntos a algún lugar? Sugirió Lindsay para cambiar de tema. Espero que Alice no se oponga. Lindsay, titubeó Rick, no solo vivimos mal, vivimos muy mal, se sonrojó. Diría que horriblemente. Entre nosotros, no hay nada desde hace tiempo. Ella me tiene como rehén. Quizás, después de tantos años, Rick estaba desahogando todo lo que había acumulado, y como no tenía a nadie con quien hablar, le contó a su ex compañera de curso el error que había cometido. Pero puedes encontrar un abogado o ir a la policía, ¿verdad? Preguntó naivamente Lindsay. Querida, llevas demasiado tiempo aquí. Esto no funciona así, sonrió él. Ella tiene conexiones, ¿y yo quién soy? Quizás esté durmiendo con algún policía, no lo sé. Pero ha perdido toda apariencia humana. No puedo explicártelo, de todos modos, no me creerás. Lindsay realmente no podía entender cómo era posible, pero no quiso hurgar en las heridas de Rick. Quizás podamos dar un paseo, sugirió la amiga. Vamos a nuestro lugar en el parque. Me pregunto si todavía está vivo. Creo que sí, asintió Rick. Parecía como si se hubiera transportado a otro mundo. Con Lindsay se sentía completamente diferente. Mientras tanto, Alice seguía sentada sin ánimo. Su tristeza no la abandonaba, y ni las nuevas y caras prendas, ni las citas con su amante ayudaban. La mujer suspiró. De repente, recordó a su hermana menor, que se estaba preparando para casarse por segunda vez. Hola, dijo Alice fríamente. Bueno, ¿estás lista para casarte? Claro, le respondió Mindy. Estoy pensando en encargar el vestido, no puedo decidirme. Yo me encargaré de eso, ordenó Alice con firmeza. Y no te opongas, nunca has tenido buen gusto. Vas a parecer una idiota. Alice, ya basta, dijo Mindy ofendida. Este es mi día. Pero no es mi culpa que no tenga cerebro, presionó la hermana mayor. Así que no se aceptan objeciones. Yo misma te compraré el vestido de novia, y créeme, todos te harán cumplidos. ¿Y tu novio vendrá? Preguntó cautelosamente Mindy. No me gustaría verte sola. ¿Y a dónde va a ir? Por supuesto que vendrá, es mi marido. Se rió Alice,
pero de inmediato recordó las palabras de su esposo, quien juró que no iría a la boda. «Idiota», murmuró mientras salía de la oficina. «Pero eso ya veremos». Ese día, a Alice no le gustaba nada, cómo se realizaba la carga, cómo colocaban los productos en los palets, incluso cómo la miraba el supervisor. «¿Qué les pasa hoy?», se enojó Alice. «Vagos. ¿Por qué les pago el sueldo?». Todos apretaban las manos en puños. Había una sensación de que en cualquier momento alguien podría abalanzarse sobre ella. «No te preocupes, no te queda mucho», murmuró el supervisor, conteniendo su ira. En cierto modo, la comparación era adecuada. Alice realmente trataba a sus trabajadores de la misma manera que la famosa antropófaga trataba a sus campesinos. No se hizo famosa por ser buena persona y aunque le conmutaron la pena de muerte, terminó sus días en prisión con cadena perpetua. Alice, por su parte, literalmente refunfuñaba de descontento. No le gustaba nada, hacía que los cargadores trabajaran duro, los obligaba a hacer trabajo sin sentido y luego se lanzaba contra las mujeres, exigiendo que limpiaran los pisos en la nevera. En resumen, la locura de la jefa no conocía límites. «Esto, déjalo a un lado», gritó al supervisor. «Yo misma me encargaré de esto». Todos sabían perfectamente a dónde iba a parar lo que ella dejaba de lado. Y no solo lo sabían. Hace 3 meses, Alice se había enojado tanto con el supervisor del almacén de pescado que lo humilló públicamente, insultándolo con las peores palabras. El hombre en ese momento había querido irse, pero se había echado atrás. Sabía demasiado. En su mente surgió una idea. «¿Crees que no puedo atraparte? Te declaro la guerra». Desde hacía tiempo, había estado registrando los hechos de robo de su jefa y ahora se dedicó al asunto con aún más diligencia. Se le unieron otros 2 supervisores de diferentes almacenes. No había ni una sola persona que apoyara a su jefa, todos la odiaban. Carol Alice era demasiado segura de sí misma y no se daba cuenta de lo que sucedía justo frente a ella. Mientras tanto, la evidencia en su contra seguía creciendo hasta alcanzar proporciones que ya no podían ignorarse. «Alice, desahógate un poco», le dijo una de las empleadas, pero Alice estaba sumida en sus pensamientos. Se estaba preparando para la visita del propietario de la empresa, que debía llegar desde Italia. La mujer quería que todo luciera impecable y no le importaba a qué precio. «Por cierto, hace tiempo que no recortamos los salarios», se rió Alice. «En 2 días veremos quién es el dueño aquí». Pero incluso esta idea no la animó mucho. Se podía decir con total seguridad que Alice estaba atrapada en la rutina. A veces incluso pensaba en jubilarse, como solía decir a menudo. Sin embargo, por un lado, estaba acostumbrada a vivir a lo grande. De hecho, siempre viajaba sola. Nadie la veía en el aeropuerto, o más bien, no del todo. Un día después, generalmente se le unía su amante. En general, llevaban vidas muy diferentes. Rick vivía de su salario, nunca comía lo que su esposa compraba. Ni él mismo podía decidir si era un rehén o simplemente un invitado en la vida de Alice. Por lo tanto, alejaba de su mente las ideas de renunciar. Estaba segura de que tenía suerte con el dueño de la empresa, él nunca la revisaba. Alice siempre se comportaba de una manera que inspiraba confianza en él. Entonces, ¿dónde iré a comprarle el vestido a Mindy?, dijo en voz alta. No hay que retrasarse con esto, porque esa tonta seguramente elegirá alguna bata y se humillará por completo. Esa idiota no tiene cerebro en absoluto. A medida que pasaba el tiempo,
Alice se convencía más de su propia genialidad. En sus ojos, no había ni una sola persona que fuera tan inteligente como ella. Todos, incluido el dueño de la empresa, le parecían unos completos idiotas. La mujer llamó a su amante para controlarlo. Este se estaba divirtiendo bastante bien con su novia, usando el dinero que había conseguido de Alice. Por supuesto, el joven estaba jugando con fuego. Ella nunca le habría perdonado eso. Él debía serle fiel en la vida, y, desde luego, cualquier persona con sentido común lo sería, menos Alice. Su mente genial no permitía tales tonterías. Billy le envió un beso volador a Chloe y se marchó en un coche de lujo. El joven ya no podía posponer su decisión y llamó a un amigo. Olvídate de ella, le aconsejó Archie. Tienes boda en 2 meses. Con una joven esposa, no vas a dormir con esa anciana. Ya me estoy cansando de ella, dijo Billy, haciendo un sonido característico. Si no me pagara, nunca me acercaría a ella. Era difícil criticar a Billy, después de todo. Como se dice, su cuerpo es su asunto. Lo claro era que no iba a engañar a su Chloe después de la boda, ni por millones. Mientras tanto, ganaría un buen dinero para un futuro mejor. Voy a romper con ella, dijo en voz alta Billy. He cumplido todos sus caprichos. Así que no puede reprocharme nada. Es solo cuestión de ir desenrollando la espiral que Alice creó por sí misma. A menudo parece que se puede hacer lo que se quiera y que nadie te dirá nada. Y de repente, de la nada, ocurre un verdadero terremoto que arrasa todo lo que parecía sólido y seguro. Pero eso le esperaba a Alice en el futuro. Por ahora, seguía siendo la reina. ¿Tienes una reunión diaria con los ratones de laboratorio?, dijo descontenta la esposa, mirando el reloj. Ya es el tercer día que llegas tarde. Bueno, no estoy controlando con quién te ves todo el tiempo en el hotel, le respondió Rick con calma. Simplemente no me interesa. ¿Qué quieres decir? Se sonrojó ella. ¿Estás loco? ¿Me estás acusando de infidelidad? Alice, basta. No te pareces en nada a un ángel, gritó el esposo con ira. No te metas en mi vida. No debes cruzar límites. Aquí soy yo quien establece las reglas. Ella corrió hacia él y comenzó a señalarle la cara con los dedos. Dependes completamente de mí y te aconsejo que te sometas. Si no, no me importa que seas mi esposo, tu Matthew terminará rápidamente tras las rejas. Y también pediré que te encierren algo. Me preocupa más, suspiró él, que tras las rejas podré dedicarme a la ciencia en paz. Oh Dios. No me hagas reír. Se rió histéricamente ella. ¿Qué ciencia? Sigue siendo el mismo idiota que siempre ha sido. Rick guardó silencio. Alice, como si se hubiera desatado, siguió gritando durante media hora. Su esposo se encerró en su habitación, escuchando el sonido de platos rompiéndose, pero no salió. Alice golpeó varias veces con el puño su puerta, pero fue inútil. Todo esto es gracias a mí. Gritaba. Soy yo quien ha logrado este éxito. Solo gracias a mí vives como en el paraíso y no te falta de nada. Al principio, a Alice le molestaba que Rick comprara su propia comida y ropa con su propio dinero. Muchas veces ella provocó escándalos por eso, pero su esposo no reaccionó. Así que todos sus gritos sobre solo yo eran falsos. Últimamente, la mujer sentía una necesidad abrumadora de mostrar cada vez más crueldad. Destruyó media casa y, al final, Alice se calmó y se fue a su habitación. Estaba cansada de todo.
La mujer se sentía la más infeliz del mundo. Claro que lloró, pero no para liberarse de las emociones negativas, sino para que alguien al final pagara por ello. Al día siguiente, Rex se levantó temprano, se vistió rápidamente y se apresuró al trabajo. El hombre caminaba con cuidado, saliendo de casa. El dinero y la impunidad la habían vuelto loca, y él sentía claramente que se acercaba a un desenlace. Hoy, después del trabajo, él y Lindsay iban al cine. Ella debía irse en un par de días. El hombre estaba un poco nervioso, quería que el día de trabajo terminara pronto. Los pensamientos sobre Lindsay le traían alegría. Hola. Ella se lanzó a su cuello. Él le extendió una pequeña bolsa. La mujer, en señal de agradecimiento, le besó el puño, lo tomó del brazo y comenzaron a caminar hacia el cine. Se habían decidido por un documental sobre la naturaleza. No quedaba mucho tiempo para hablar, así que los amigos intentaban combinar todo. Luego pasearon juntos por las calles. Lindsay hablaba todo el tiempo, no quería sentarse en un café por el momento. Sabes, se detuvo, he estado enamorada de ti todos los años que estuvimos en la universidad. ¿Lo sabías? No, admitió honestamente Reg. Realmente no prestaba atención a las chicas. Ahora me parece que Alice se delató a sí misma. ¿Casarse conmigo? No entiendo cómo no vi todo eso en ese momento. Bueno, entonces éramos jóvenes y creíamos en lo mejor, se rió Lindsay. Reg, en cuanto entraste por primera vez al aula, supe de inmediato que eras mi destino. Ella le tomó la mano, y él no se opuso. Se hizo un silencio, luego Lindsay se dio cuenta y siguió adelante. Así continuaron, tomados de la mano. Más adelante aparecieron algunas tiendas. Los amigos caminaron en silencio, y de repente, un maniquí con un vestido de novia apareció en el escaparate. Vamos a entrar. Lo tiró de la mano. He soñado con visitar una tienda así durante tanto tiempo. En Chequia, visité todas esas tiendas. Hay algo en esos trajes, dijo él, una tontería sacral. Ella escuchó el sonido de una aspiradora y maldijo. En el reloj eran casi las 8. La dueña recordó que anoche había estado desestresándose. Se levantó, se preparó para el trabajo, con la cabeza zumbando. Alice no desayunó, dio órdenes a la sirvienta y se sentó en el coche. Luego me ocuparé de ellos, decidió. Hoy no quiero tratar con eso. Alice llegó un poco tarde, pero no era un problema. De vez en cuando podía no venir en absoluto, pero no podía faltar a un solo día de trabajo antes de la reunión con el dueño. El personal la recibió con caras sombrías. La jefa comprendió que hoy tendría que encontrar nuevos errores en su trabajo. Además, tenía que dar de baja un lote bastante grande. Mañana, una tienda y 2 restaurantes debían recoger la mercancía. Alice no había tenido tiempo de tomar café cuando sonó su teléfono. En la pantalla apareció el número de su hermana menor. ¿Dónde está mi vestido?, gritaba ella por el teléfono. Me lo prometiste. Nuestro. Es mejor que lo compre yo misma. Lo recogeré esta noche. No quería admitir que se había olvidado de su boda. No te preocupes, no te quedarás sin vestido. Te lo prometí. La mujer pensó, durante el día de trabajo difícilmente podría escaparse. Está bien, pasaré después del trabajo, decidió. Ahora no tengo tiempo para un vestido. Y, de hecho, encontraba cada vez más y más fallos. Los empleados apenas podían contenerse, todos entendían que necesitaban esperar al dueño de la empresa.
De lo contrario, ya los habrían mandado a volar. Si él ve que algo no está bien, nos echará la cabeza a todos, asustaba a la gente con cuentos. Así que es en su propio interés poner todo en orden. Alice no podía calmarse. Se dio cuenta de que sin una reunión con su amante no podría lidiar con esto. Hola, mi chico, llamó a Billy. Te he extrañado tanto, quiero verte hoy. Bueno, está bien, respondió él sin mucho entusiasmo. Alice estaba demasiado ocupada para notar que Billy no reaccionaba mucho hacia ella. Acordaron encontrarse tarde en la noche. La mujer casi olvida otra vez el vestido de novia de su hermana. Alice había trabajado muy bien, estaba satisfecha consigo misma. Recordando el doloroso momento, casi hasta las 7:30 mantuvo a su gente, exprimiéndolos hasta el último jugo, y se disponía a irse a casa. Maldita sea, el vestido de novia de Mindy. Se ordenó a sí misma y dirigió el coche hacia el centro de la ciudad. Entró en una tienda, pero no le gustó la selección. Se quejó un poco de que la calidad no correspondía al precio y condujo hacia otra tienda. Ya era casi las 8 cuando entró en un amplio salón. Una clienta, al mirar, se acercó a un vestido y comenzó a examinarlo por todos lados, cuando escuchó algunas voces. Al fondo del salón había una pareja. Alice miró y casi grita, allí estaba su rec, y sostenía la mano de una desconocida. Alice ya se dirigía hacia su esposo, pero se detuvo y se escondió detrás de un vestido cuando la pareja se dirigió hacia la salida. Si empiezo un escándalo ahora, nunca sabré quién es, susurró. Necesitaba saber quién era esa mujer. Para la esposa de Rec, era fundamental. A través de la ventana, vio cómo su esposo y su amante se dirigían al inicio de la calle. Que se jodan, los vestidos de Mindy. Maldijo Alice y salió a la calle. Se subió al coche y comenzó a conducir lentamente. Detrás, Rec y Lindsay estaban hablando, por lo que no notaron que los estaban siguiendo. En realidad, no estaban pensando en nada. El hombre y la mujer también iban tomados de la mano, y, por un lado, le parecía gracioso, su esposo, en el papel de amante, se veía muy triste. Dios mío, ni siquiera pudo encontrar a una mujer decente. Se rió. Encontró a una anciana. ¡Qué idiota! Y este ser se cree un hombre. Mi chico, con sus 29 años, es 1000 veces mejor que él. A Alice le empezó a cansar ir despacio, sobre todo porque ya era casi las 9. No quería llegar tarde a su encuentro con su amante. Que les den a Rec, hablaré con él después. Murmuró y dio la vuelta, dirigiéndose a su hotel. Ese lugar era especial para ella. Allí, durante 3 años, había pasado los mejores momentos de su vida, como decía Billy. Él vivía con sus padres, así que no podía ir a su casa, y Alice no quería llevarlo a la suya, ya que tenía la reputación de ser una esposa respetable. Alice entró en su habitación y se duchó, el día de hoy la había agotado. Se puso la ropa que había traído. En general, la amante estaba completamente preparada. Se oyó un golpe en la puerta, era Billy. Él llevaba puesto un chándal. Alice se sorprendió, normalmente, llegaba a las citas en pantalones ajustados y una camisa que mostraba sus músculos. Hola. Lo agarró de la mano y lo atrajo hacia ella, pero, para su asombro, Billy no se movió. Alice, necesitamos hablar seriamente, dijo fríamente. No va a ser fácil, el invitado se mostró titubeante. Pero estamos rompiendo. Alice, gracias por todo, pero no puedo quedarme, dijo el joven con la misma seriedad.
El significado de sus palabras finalmente le llegó. ¿Cómo te atreves? Sí, lo sé, respondió él con calma. Una mujer que no sirve para nada. Eso pasa, sonrió torcidamente. Ah, tú, perrito, respondió Alicia Bailey e intentó darle una bofetada. Pero yo te mostraré, vas a terminar en la cárcel. ¿Por qué? Porque le has sido infiel a tu marido, se rió el joven. Por alguna razón, estaba seguro de que su amante no le haría nada. Te voy a estrangular como a una alimaña, apretó su puño. Y ahora, lárgate de aquí, gritó la mujer a todo pulmón. ¿Cómo te odio? Él salió de la habitación y, como si nada, se dirigió a la calle. Hizo lo que tenía que hacer, no quería esconderse de Alice. Al menos, en eso se mostró como un verdadero hombre. Alice no podía calmarse, pensando, pueden usarme. No me conoces aún, chico. Te destruiré. La mujer prácticamente se bebió media botella de vino de un trago y salió corriendo de la habitación. A Alice le parecía que solo había enemigos a su alrededor. Los odiaba a todos, todos le deseaban el mal. Ella no le había hecho nada malo a nadie, y ahora todos se habían confabulado para deshacerse de ella. A todos ustedes les mostraré, murmuró. No saben con quién se han metido. Todo se pudrirá. Su ira aumentaba a medida que se acercaba a casa. Alice recordó que había visto a su marido con su amante. Sal, golpeaba con el puño la puerta de Reg. Si no, te estrangularé con mis propias manos. ¿Qué quieres? Abrió la puerta él. Alice se veía horrible, además de estar borracha, su rostro se asemejaba al de un demonio. ¿Quién es ella? Se lanzó la esposa hacia él con los puños. Responde rápido. Te vi. Dios mío. Me cambiaste por alguna vieja gorda. Ella se rió histéricamente. No tengo a nadie, a diferencia de ti, respondió Reg con calma. Esta conversación no tiene ningún sentido. Tu desprecio hacia mí, gritaba Alice. Pero mi paciencia se ha agotado. De repente, Reg entró en su habitación y recogió 2 maletas que siempre tenía listas. ¿A dónde vas? Miraba a su marido con horror. ¿Estás loco? ¿No entiendes lo que te haré? Tú vas a estar de rodillas ante mí, suplicando por tu Matthew. Rex se dirigió a la salida con paso decidido. Haz lo que quieras, pero mi pie no volverá a pisar esta casa. Espera. Se lanzó Alice hacia él con los puños. No te dejo ir. No estás en el trabajo. Rex le apartó las manos y dijo, lamento mucho haber puesto atención en ti alguna vez. Nunca, oyes, nunca has sido genial. Todo esto es una mentira, así que todo debe ser justo. Siempre has querido ser especial. Y como una persona así solo puede existir en un solo ejemplar, tarde o temprano se queda sola. Sabes, no pienso relacionarme con alguien que se cree superior a mí. Adiós, nos veremos en el tribunal. La cabeza de Alice dio vueltas, se sintió mal. Se tumbó en el suelo y cerró los ojos. Algo horrible estaba sucediendo en su vida y no podía controlarlo. Sentía que perdía su poder. Rex se dirigió a ver a su hermano. Sabía que su acción podría comprometer a Matthew, pero ya no le importaba. Volverá a sacar este asunto, así sea, dijo el hermano menor. No quiero tener miedo más, pero me cuesta creer que ahora se dedique a eso. Tal vez antes habría funcionado. Rick se quedó un tiempo con Matthew. Estaba tendido en la cocina, pensando no en cómo vivir su vida, sino en Lindsay. ¿Cómo no la noté?
reflexionaba Reg. Siempre me gustó como amiga, susurró el hombre. Comenzó a recordar sus encuentros juntos en detalle. Y sí, Lindsay siempre le había mostrado afecto. Pero al final del tercer año, conoció a Alice y ella rápidamente lo atrapó en sus redes. Era como si fuera hipnosis. ¿Qué me pasó entonces? Intentaba entender su juventud. Era hermosa, y al hombre le parecía que de Alice emanaba una energía que cautivaba a todos a su alrededor. Sorprendentemente, los que estaban cerca comenzaban a notar que ya se encontraban en su compañía, siendo envueltos por un tipo de niebla que Alice creaba a su alrededor. Reg todavía no podía entender por qué ella lo eligió a él. Quiero estar con Lindsay, le vino a la mente un pensamiento extraño. Hoy, Reg se dio cuenta de cuánto le importaba. Mañana hablaré con ella, y la cuestión no era que Reg quería escapar de todo esto e irse con ella. De hecho, preferiría quedarse si al menos alguien quisiera escucharlo. En general, el hombre ni siquiera imaginaba cómo cambiaría su destino. Al día siguiente, llamó a Lindsay y le pidió que se encontraran justo después del trabajo. Ella terminó todas sus tareas y esperaba el momento de partir. «Pasaré a verte al hotel», le dijo Reg inesperadamente. «Lindsay, necesitamos hablar seriamente». No le dijo que se había ido de casa y que iba a solicitar el divorcio. Lindsay sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Había soñado con ese momento durante tantos años y, por alguna razón, no dudaba de que Reg la amaba. Quizás por eso decidió venir a América. Por supuesto, tenía cosas que hacer, pero eso no importaba. Volaba con un solo pensamiento, verlo, y esa reunión tan esperada finalmente iba a ocurrir. Lindsay se puso un hermoso vestido y soltó su cabello. Claro, ya no era tan joven como le gustaría. Al poner la mesa, empezó a esperar a su amado. Alrededor de las 6, se escuchó un golpe en la puerta. Lindsay abrió, y en el umbral, con un gran ramo de flores, estaba él, Reg. Estaba increíblemente nervioso y saludó a la dueña de la habitación. «Lindsay, ayúdame a quitarme el abrigo», pidió el invitado. «Lindsay, siéntate», continuó. «No es fácil para mí hablar de esto, pero lo primero que quisiera hacer es disculparme. Perdóname por haber sido tan ciego y no haber visto en ti a mi persona. Lamento mucho haber comenzado a salir con Alice». Lindsay apenas podía respirar, su pecho subía y bajaba nerviosamente. «Quiero que estemos juntos», continuó Reg. «Me gustaría mucho que te quedaras, pero entiendo que eso simplemente no es posible. Lindsay, te necesito. Yo también te necesito». Se lanzó hacia él y se puso a llorar. Eran lágrimas de alegría. «Reg, te amo y siempre te he amado», dijo ella. «Me casé», pronunció el hombre con desesperación, mirándola a los ojos. Secó las lágrimas con las manos, se inclinó y la besó por primera vez. Le pareció que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Nunca antes había sido tan feliz. Mientras tanto, Alice estaba en un verdadero estado de furia. Rick se había ido en el peor momento posible. No podía organizar una venganza contra él en ese momento porque el dueño llegaba en 2 días. En cuanto el jefe se fuera, lo llamaría de inmediato, pensó ella. Además, no quería dejar ir tan fácilmente a su amante, así que decidió darle una lección también. Al principio, su jefe la presentó a las personas adecuadas, por lo que, si necesitaba ayuda, podía recurrir a ellas.
Varias veces sus peticiones fueron tanto personales como laborales, y como Alice agradeció bien a sus patrocinadores, se podría decir que la puerta siempre estuvo abierta para ella. Al menos, eso era lo que pensaba. Pobres trabajadores en estos últimos días, pensó. En primer lugar, la jefa les recortó el salario. Les advertía a todos que tendrían problemas si no trabajaban bien. Respondió ella ante las quejas de algunos de ellos. Alice incluso robó a aquellos empleados que estaban oficialmente en la empresa. Por supuesto, podía comportarse así con los trabajadores comunes, pero generalmente eran ellos quienes caían bajo su mano dura. El contador, el abogado y la secretaria no sufrían tanto, ya que el resto de los empleados recibía su salario solo después de firmar el recibo. Ella contaba el dinero personalmente. Ella causó un gran alboroto, pero en esa ocasión se pasó de la raya. Los empleados hacían un gran esfuerzo para no molestarla, pero como todos sabían que debían soportar un poco, obedecían a sus capataces. Alice volvió a mirar todo el terreno. Descubrió un par de cosas más que no le gustaban. Solo le quedaba un día, y tenía un gran deseo de vengarse de Reg, pero decidió concentrarse en el trabajo. Además, el dinero que había conseguido como compensación por los empleados ineptos le trajo un pequeño alivio. Jennifer se acercó a la secretaria para asegurarse de que mañana toda la oficina estuviera en orden. La chica asintió con miedo. Ellas y las limpiadoras limpiaban todos los días. Dile que mañana por la noche lave el patio, para que pasado mañana por la mañana no quede ni un solo polvo, dijo Alice, dando órdenes tras órdenes. Decidió no irse a casa de inmediato, allí la esperaba la amargura de la derrota. Después de muchos años de manipulaciones, su esposo finalmente se había ido, y eso mostraba su debilidad. Alice no disfrutaba de esos momentos. Se detuvo frente a un bar. Hace mucho tiempo, solía ir allí a menudo. Se maquilló los ojos, se puso un poco de brillo en los labios y se dirigió al local. Eran alrededor de las 8 y algunos buscadores de aventuras ya estaban atrapados allí. Se sentó en una mesa, pidió vino, necesitaba relajarse un poco. Alice no podía engañarse a sí misma. Necesitaba compañía masculina, eso mantenía su autoestima alta. La mujer lanzó una vez más un par de maldiciones hacia su examante y comenzó a esperar. No le interesaban las cosas comunes, soñaba con un hombre digno. De nuevo, Alice nunca pensó que no encontraría hombres de verdad allí, pero eso no la perturbaba en absoluto. Estaba segura de sí misma. Si se trataba de eso, ella misma determinaba su destino, así que todo debía terminar en un encuentro con un verdadero príncipe. Y realmente se acercó a ella, un hombre canoso y algo desaliñado, adecuado para una dama de la edad de Balzac. ¿Puedo sentarme?, preguntó cortésmente el desconocido. Veo que te aburres. No, gracias, decidió rechazarlo de inmediato Alice. No hablo de tu honor. Se maldijo bruscamente. Lárgate de aquí. El hombre levantó una ceja. Quería decirle muchas cosas, pero se limitó a una sola frase. Tonta, si alguien te necesitara, no estarías aquí plantada, respondió y se alejó. Idiota, cantó ella, dándome lecciones de vida. Pero las palabras del hombre la hirieron profundamente. Tenía razón, y no podía negarlo. Alice sintió un dolor intenso, todos la habían abandonado. Y lo más terrible era que nadie la amaba. Sin embargo, la mujer no se preguntaba por qué. Rick ayudó a Lindsay con la maleta. Ella necesitaba tomar un taxi que la llevaría directamente al aeropuerto.
Han sido los mejores días de mi vida, susurró ella, abrazando a su amante. Reg, te amo. Nos encontraremos de nuevo, seguro. El hombre la apretó tan fuerte contra sí que parecía que ella se había metido dentro de su cuerpo. No quiero que te vayas, acarició su cabeza. Lindsay, yo también te amo. Ninguno de ellos sabía entonces cómo terminaría la separación y cómo se desarrollaría su vida en el futuro. Para Reg era el doble de doloroso, ya que apenas había encontrado a Lindsay. Solo había tenido unos pocos días de felicidad. Además, el hombre no sabía qué esperar de su esposa. Tal vez ella se aferrara a su principio, y eso le daba miedo solo de pensarlo. Lindsay abrazó a Reg una vez más, subió al taxi, y él tragó un nudo en la garganta. Lindsay le saludó con la mano hasta que el coche desapareció de vista. La lluvia de otoño caía tenue. Reg no sentía las gotas que corrían por su rostro. O quizás eran lágrimas. ¿La volveré a ver alguna vez? Susurró y se puso el sombrero. Dios mío, cuánto tiempo perdido. Sorprendentemente para él, ya no le importaba lo que su esposa decidiera hacer a continuación. Había descubierto lo que era la felicidad, aunque solo por un instante. A diferencia de él, Alice se sumergió en un sentimiento de desesperanza. Ni el vino ni el cambio de ambiente ayudaban, por el contrario, el bar la irritaba aún más. Nadie normal se acercó a ella, así que Alice corrió a la habitación de su esposo y, destrozando sus cosas, rasgó con furia unos documentos. «Esa maldita Reg», gritaba ella. «La odio». La rabia no conocía límites. Alice solo se calmó cerca de la medianoche, los nervios no podían soportar más, algo dentro de ella provocaba una fuerte agitación, y la mujer no podía entender de qué se trataba. «Tengo todo bajo control», pronunció su frase favorita. «Todo va según lo planeado». Con este pensamiento en la cabeza, se quedó dormida. Era muy temprano cuando Alice abrió los ojos. Se levantó rápidamente, tenía que estar en el trabajo. Sus nervios estaban completamente destrozados, pero la mujer sabía cómo recomponerse y lograr sus objetivos. Y su objetivo no era solo no caer en la vergüenza, sino conseguir un aumento de salario y algunos beneficios adicionales para ella. Esto demostraba una vez más que a Alice no le importaban sus compañeros, solo le interesaban sus propios intereses. Llegó muy enfadada y comenzó a gritar de inmediato. La mirada de los empleados reflejaba una mezcla de odio y compasión. Nadie dudaba ya que Alice había caído en su propia trampa y no podría salir de allí. Ese día, todos se fueron a casa. Alice se quedó muy tarde. No quería regresar, el dolor de estar sola se acercaba inevitablemente a ella. Se había convertido en una persona normal y debía aprovechar esa oportunidad. Pero la mujer no quiso. Recuperó la compostura rápidamente y llegó el día importante, todos ya esperaban al jefe. Él debía estar allí en cualquier momento. Finalmente, apareció su caro coche. El hombre salió y comenzó a saludar a todos. Alice hizo todo lo posible para que él tuviera el menor contacto posible con los empleados comunes. Estaban arriesgándose, nadie sabía cómo reaccionaría el dueño de la empresa ante lo que ellos le contarían y mostrarían. La parte oficial terminó y el hombre comenzó a inspeccionar sus almacenes. Había 5, para diferentes tipos de productos. «Clark, ¿puedo dirigirme a usted?». Se acercó a él el capataz del departamento de pescado. «Sí, por favor», le sonrió. «Estoy listo para escucharles a todos hoy».
Allí en la pantalla podré mostrarle algo, se alegró el capataz, y todos los empleados lo siguieron. Hey, ¿a dónde van? Gritó Alice descontenta. Todos a sus puestos. Pero el jefe hizo un gesto con la mano indicando que todo estaba bien. Algo caliente envolvió la columna vertebral de Alice y todo su cuerpo tembló. En la enorme pantalla todos estaban viendo un documental. Hablaba de una mujer que se había perdido en sus ambiciones, su pasión por el dinero, la inhumanidad y el maltrato a sus empleados. El jefe estaba pálido. Alice lo negaba todo, pero las pruebas eran demasiadas. Se abrió un caso penal en contra de Alice. El dueño de la empresa le exigió una suma enorme de dinero que ella no pudo pagar. Vendió todo lo que pudo, retiró dinero de todas sus cuentas. Pero eso tampoco fue suficiente. Se le obligó a compensar todos los daños que había causado a los trabajadores, incluso a aquellos que llevaban 10 años fuera de la empresa. Alice recibió 5 años de trabajos comunitarios y se quedó sin nada. No quiero ser una reina libre, quiero ser la soberana del mar, para vivir en el océano. Así terminó el destino de una mujer genial, que no tuvo igual. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido muchas como ella, como para recordar a todas. El gran escritor mostró a qué conducen las ambiciones desmesuradas y los deseos infundados. Rex se movía de un pie a otro. El avión ya había aterrizado, estaba nevando y hacía frío incluso en el interior. Lindsay vio a su amada. «Estoy aquí». Le saludó con la mano. Tenían exactamente un mes para resolver todos los asuntos. Rick y Lindsay ya habían presentado su solicitud en el registro civil. Cuando llegaron hace un mes, ahora les quedaba ocuparse de los trámites. Ambos decidieron casarse en América. Su velada nupcial transcurrió en compañía de familiares y algunos amigos. Tanto a Lindsay como a Rick les parecía que no había pasado el tiempo, que habían estado juntos todo ese tiempo. Pero eso no era todo. Rick logró llevar a cabo su experimento más audaz y el mundo vio nuevos e interesantes materiales destinados a ayudar a las personas en muchos ámbitos de la vida. Numerosas ecuaciones y gráficos que una vez fueron anotados en su viejo cuaderno adquirieron vida real y sirvieron de impulso para nuevos descubrimientos e invenciones en el campo de los materiales compuestos y la ciencia de materiales.